y que este es un conjunto de neuronas en donde tenemos poco desarrollo de las dendritas y del axón. Pero fíjense que cuando un lado de la placa se expone a un factor neurotrófico derivado de la neurona y la otra no, fíjense que el crecimiento de la neurona, ¿verdad?, de las dendritas, básicamente, y también puede ser del axón, va a ser desarrollado en el sitio donde haya el factor neurotrófico derivado de la neurona. Entonces es importante que haya digamos, este tipo de sustancias químicas en el líquido extracelular para el desarrollo justamente de la sinapsis química. Fíjense que esos factores neurotróficos son mediados por proteínas de transmembrana que sirven de receptor, y que estas proteínas, que son los factores neurotróficos derivados del cerebro, que son factores neurotróficos derivados de las neuronas, disculpen, o la NT3, NT5, son proteínas, y que estas proteínas se interactúan con otras proteínas, que son proteínas transmembranas, que generen cambios intracelulares. ¿Ok? Lo que hace es fosforilar el aminoácido tirosina dentro del futuro botón sináptico, que en ese caso sería el botón de crecimiento, y lo que hace que al final se genere el futuro axón y los botones axónicos. ¿Ok? Pero son proteínas que actúan sobre unos receptores de proteína transmembrana y que generan señales intracelulares de fosforilación de tirosina, y también existen receptores de la fosforilación de otras, de la P73, por ejemplo, entre otras. ¿Ok? Son proteínas de esta membrana de tipo metabotrópicos, porque depende de otras proteínas. Ok, ya hablamos de cómo crece, cómo se desarrolla y crece el axón, llega al sitio de llegada, valga la redundancia. Luego existen unas proteínas neurotróficas que generan, sí, que aumenten el número de sinapsis, y que también depende del calcio. ¿Ok? Acuérdense que para generar la plasticidad neuronal depende del calcio intracelular, que también es mediado por los receptores NMDA de glutamato, y que esa señal de calcio intracelular que se une con la calmodulina, el complejo calcio-calmodulina, llega al núcleo, genera activación del código genético para producir otras proteínas que generen aumento de sinapsis entre una neurona y otra, y lo hace a través del factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro y el factor neurotrófico derivado de la neurona y los otros factores neurotróficos, lo que hace es introducir calcio de diferentes vías, ¿sí?, como la señal anterior, a través de la fosforilación de tirosina, que al final conduce al aumento del calcio intracelular, y también por la vía de la fosforilación de la tirosina que hayan cambios a nivel del código genético que genere, sí, aumento de la plasticidad neuronal. Una vez que se desarrolla la sinapsis, sí, entre una neurona y otra, existe una comunicación inespecífica, ¿ok?, inmadura, como ocurre aquí. Fíjense que este conjunto de neuronas hacen sinapsis con una única neurona, que sería esta. ¿Qué va a pasar? Que depende de la sintonización del potencial de acción que se genere en el axón, ¿verdad?, es la que va a desarrollar esa sintonía o ese ritmo específico para que la comunicación entre una neurona se dé efectiva. Fíjense lo que está marcado en amarillo, que serían estos tres. Hay tres potenciales de acción en primera instancia, luego dos potenciales de acción y luego viene uno, en relación a estas otras dos neuronas que no tienen ese ritmo. ¿Qué va a pasar? Que esta neurona, ¿verdad?, que vemos aquí, que sería esta, va a preferir la señal eléctrica y química que predomina según el ritmo que prevalezca. ¿Cuál es el ritmo que prevalece? Pues este ritmo que se ve en las tres neuronas que se ven en la parte superior. Entonces, como las dos neuronas en la parte inferior no concuerdan en ese ritmo, entonces les digo que neurona que no se utilice o no es funcional son neuronas que se van a eliminar.
Entonces esta neurona se elimina y que esta comunicación entre estas neuronas con la neurona única principal, entonces es lo que genera el reforzamiento de la sinapsis. ¿Y cómo lo hace? Pues fácil, esta neurona le envía comunicación o señal a estas otras neuronas para afianzar la sinapsis química. ¿Y cómo lo hace? A través de la liberación de los factores neurotróficos. Y eso hace que se afianza la comunicación entre una neurona y otra. Esa distribución, ¿sí?, de los factores neurotróficos de ese crecimiento tiene que ver con en principio, una inmadurez. Fíjense que en el nacimiento hay poca comunicación entre una neurona y otra. Ya estamos hablando ya del nacimiento. Lo que hemos hablado anteriormente, ¿sí?, tiene que ver con el desarrollo de las neuronas en la vida fetal. El niño nace y fíjense que hay poca comunicación entre una neurona y otra, a pesar de que existe un desarrollo adecuado. Pero ¿qué pasa? Que va a aumentar el número de sinapsis entre una neurona y otra de manera inespecífica. Se dice que el pico máximo donde se desarrolla el mayor contacto entre una neurona y otra es a los 2 años de edad. Luego de los 2 años de edad se van perdiendo las comunicaciones entre una neurona y otra y solamente van a permanecer las que son más afianzadas, ¿ok? Y esas más afianzadas, que tienen que ver con los factores neurotróficos, va a depender de los factores externos y ambientales en el cual se someta el niño. Entonces, aquellos niños que estén sometidos en un aprendizaje específico son en lo que prevalece la comunicación de ciertas neuronas con otras. Si ese niño no participó en el aprendizaje en el cierto momento de la vida, ¿verdad?, entonces esas neuronas se van a debilitar la comunicación con las otras neuronas y lo que hace es desaparecer esa comunicación y solamente va a prevalecer según el aprendizaje que haya adquirido el niño en ese momento. Se describe que hay ciertas patologías que, en vez de ocurrir este fenómeno, que de los 2 años, donde está el pico máximo de la comunicación de sinapsis, mediante la sinapsis entre una neurona y otra, ¿verdad?, tiene que disminuir en número y en volumen debido a que solamente va a prevalecer según la experiencia que presenta o que experimenta el niño. Se dice de que no ocurre este fenómeno, sino que permanece esa cantidad de sinapsis inmadura entre una neurona y otra. Se describe que eso es la fisiopatología o el mecanismo de la enfermedad, ¿verdad?, de ciertas condiciones, no de enfermedad, sino ciertas condiciones, que sería el autismo. O sea que los niños con autismo no generan la especificidad de las conexiones entre unas neuronas y otras, que ocurre cuando pasa de los 2 años de edad hacia los 6 años de edad, sino que se mantiene en constante comunicación entre una neurona y otra de manera anómala. Entonces ese sería un mecanismo que explicaría el autismo. Entonces fíjense que lo que representa, sí, en el eje de las X sería la edad, ¿ok?, en meses y años. En el eje de Y representa la cantidad de sinapsis que ocurre entre un conjunto de neuronas y otras. Fíjense que al principio van creciendo el número de sinapsis entre una neurona y otra, donde el pico máximo va acercándose a los 2 años de edad. Pero va a llegar un momento en ese número de sinapsis va a disminuir y solamente va a permanecer la que ha adquirido como aprendizaje el niño a nivel ambiental. Y eso, a partir de los años de edad, es que va a disminuir el número de sinapsis a nivel neuronal o a nivel cerebral a partir de los 2 años en adelante. ¿Ok? Entonces el pico máximo ocurre en promedio a los 2 años de edad. Existe un experimento que explica el periodo crítico del aprendizaje. Ese periodo crítico es importante porque es el momento, digamos, que el cerebro está preparado para recibir ciertos tipos de aprendizaje específico. Imagínense que, por ejemplo, la comunicación madre e hijo, para que sea más certera, existe un periodo de tiempo
del momento del nacimiento en donde tiene que aparecer algo en el niño a nivel ambiental para que almacene de manera correcta la información de la comunicación entre la madre y el hijo, imagínense, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, la relación madre-hijo es importante desde el momento del nacimiento. Es más, desde el momento prenatal ya se tiene que establecer esa comunicación entre madre y el hijo. Eso lo demostró este experimento, sí, de este científico. ¿Qué experimento hizo este científico? Cuando los patos nacieron, o sea, los polluelos nacen, ¿verdad? ¿Qué hace el polluelo? Que es el pato. Lo que hace es visualizar, ¿sí? Una vez que nazca, o sea, rompe el cascarón y nace, ve, ¿sí?, el ambiente para poder identificar a la madre. Entonces, cualquier objeto o cualquier figura que represente, digamos, una vida humana, ¿verdad? Una vida humana, disculpe, una vida cualquiera que bien sea la madre que representa el pato, ¿verdad? Cuando lo visualiza por primera vez, entonces ese pato, ¿sí?, bebé, persigue al pato madre, ¿sí? Y la persigue. Ahora bien, cuando estos patos interactúan con el científico, o sea, mediante contacto visual, persiguen al científico como si fuera la madre. Entonces, ¿qué hizo el científico? Bueno, vamos a colocar otro animal a ver si puede identificar, ¿sí?, el pato a otro animal que considere como madre. Y eso ocurrió. Le colocaron un mono, ¿sí? Y cuando visualizó al mono, el pato, bebé, identificó como si fuera la madre y persiguió al mono. Inclusive, ciertos objetos que se parezcan a la madre pueden perseguir, así sean objetos. ¿Qué pasa si el pato, por ejemplo, no visualiza, ¿sí?, una figura que representa a la madre? Ese pato no persigue a algo o a alguien. Simplemente ese pato no persigue a nadie y simplemente sigue su curso de manera distinta en relación a los demás. Pero ese periodo ocurre en pocos minutos. Se dice que algunos literaturas hablan de 5 minutos. Quiere decir que los primeros 5 minutos, por contacto visual, el pato va a adquirir la información de la impronta materna. Identifica lo que está alrededor como su mamá, bien sea un objeto, o bien sea una figura humana, o bien sea una figura animal. Lo identifica como madre. Entonces, pasado de ese periodo, si no experimenta a nivel ambiental esa experiencia, entonces es un periodo crítico que se pierde y simplemente la relación madre-hijo, en el caso de este animal, se pierde. ¿Qué pasa con el contacto madre e hijo humano? La impronta, que es, digamos, el contacto, la identificación madre-hijo, no se da por contacto visual, porque hay una inmadurez, ¿sí?, de los receptores de la retina que no permite que la información llegue al sistema nervioso central. ¿Qué hace el bebé? Lo identifica a través del olfato. O sea que a través del olfato puede identificar a la madre y generar la impronta. Es más, para buscar el seno materno se va a identificar, aparte del tacto, ¿sí?, hace contacto del seno, de la areola y del pezón a través de los labios del bebé, el reflejo de succión, también lo hace por vía olfatoria, la impronta. Y la impronta se da segundos después de nacer. Por esa razón, el primer contacto del bebé con la madre se da a través de la piel, mientras cortan el cordón umbilical y lo llevan para secar al bebé, ¿sí?, y recibir la atención inmediata de recién nacido. Pero ocurre una impronta inmediatamente de nacimiento del bebé.